noches, señora. Buenas noches, señor. Buenas noches, muchachos. Como ustedes ven, yo traje un teléfono portátil, no el común, sino uno que es seguro. No me voy a hacer el Tato Bores ahora para hablar con el presidente de la República, allá hacia Bariloche, porque este tiene un alcance de 70 kilómetros. Pero creo que tengo alcance a las oficinas del interventor de acá del programa. No del programa, del canal. Y a ver por qué por segunda vez un programa que empieza a las 22:30 no se avisa a la prensa que es a las 22:30 y vuelvo a salir nuevamente sin concesión a las 23 horas. Creo que es una irregularidad que no corresponde y no es bueno eso. Señor director, nos vamos a un corte. O mejor dicho, prolongamos a nuestros auspiciantes, porque son capaces de irme a un corte todavía por esto. Los siguientes ciudadanos auspician este programa. 9 millones de carenciados que apenas sobreviven. 4 millones de hambrientos en un país lleno de alimentos. Las madres que no quieren que sus hijos sean carne de cañón de la droga y el terrorismo. Las muchachas y muchachos que estudian y trabajan y no quieren pensar en irse del país. Estos y otros ciudadanos conforman los 33 millones de argentinos que están decididos a seguir siéndolo, defendiendo una democracia en serio. El mejor capital que tiene el país es el ser humano en libertad y con dignidad. Uno de mis 9 nietos, quizás el más bandido, esta mañana me llamó y me dijo: abuelito, ¿estás durmiendo? Abuelito, te voy a dar a vos, le dije yo, ¿no? Dice, comprá Ámbito Financiero. Le dije, bueno, ahí debe estar, el diario deja todos los diarios. Dice, pero lee la tapa. La tapa de Ámbito Financiero esta mañana dice, crudeza. Algunas definiciones de Guillermo Patricio Kelly. César Jarolaski cree que defendiendo el alfonsinismo defiende el radicalismo. Terence Topman no es el embajador de Bush, es el embajador de Carter. Carlos Menem, es bueno pero hay que despiojarlo. Kelly vertió estos conceptos y otros de similar crudeza durante un reportaje que le hiciera este diario y que publicamos en contratapa de esta edición. Bueno, es un regalo. No voy a leerle todo porque es terrible, ¿no? Además, bueno, después vamos a hablar de esto. Yo decía el otro día que la juventud en Europa escribe en las paredes, nos están orinando arriba de la cabeza y encima nos dicen que está lloviendo. Los dos principales temas que me preocupan a mí y le preocupan a ustedes es que vamos a volver a reeditar la toma de la Bastilla a través de la Plaza Lavalle, en donde están dos personajes, uno, una señora Pla, ágil, que vino a la radio Splendid protestando la semana pasada diciendo de que ella no respondía bajo ningún punto de vista, está grabado todo eso, a Giovannini que es el que está maestrando todo eso. Por momentos me parece sopo y es un miembro de la más terrible organización terrorista que asoló el país y que se está reorganizando junto con la banda de Gordon. Concentración Nacionalista Universitaria. Basta citar un solo ejemplo. Mataron en Mar del Plata a la chica Susana Files por el solo hecho nada más que ser judía. Y negó en el programa tener alguna conexión ahí en la plaza, ni de dinero, ni de directivas, ni absolutamente de nada, con Giovannini. Giovannini, como ustedes saben, y el presidente acaba de decir, no se ha ganado menos de 5 millones de dólares en los juicios en que un conjunto de abogados él los instrumenta, fundamentalmente en Ceba. Yo le voy a pedir al señor director que me ponga en cámara la foto donde están abrazados la señora Pla, a quien mucho respeto, creo que es una ingenua en materia realmente de esta situación, con Giovannini. Ambos parece que estuvieran llorando porque han comprobado que la vaca no puede dar leche porque está preñada. Y encima le robaron el cencerro. Se lo fueron enseguida ahí a la vuelta a empeñar. Y además el que entrega la vaca es Musa. Qué raro que no lo puso con un delantal blanco, porque él conoce bastante de delantales. Pero la situación está así.
Yo quiero decirles que insisto en esto. La toma de la Bastilla significa, de acuerdo a la figura de sin concesiones, provocar, como ha prometido hoy nuevamente Rubén Giovannini, alterar el orden utilizando a la gente que tiene derecho a defender la dignidad, tiene el deber de defender esa dignidad del salario. Pero eso hay que buscarlo por otros cauces y no a través de una incidencia frente a una plaza donde en definitiva tendrían que estar frente al Congreso y no a la justicia. Giovannini sabe de eso, lo que pasa es que ahí está el juicio a los nalgas pintadas y él les ha prometido todo el barullo posible mientras dure el juicio. Hoy tenemos la suerte, y digo la suerte porque el resorte principal del aparato de la seguridad del Estado en el orden comunitario y en el orden individual es el Ministerio del Interior. Y lo tenemos presente acá al doctor Julio Mera Figueroa, ministro del Interior, a quien ya le estoy diciendo buenas noches y muchas gracias por haber cumplido con la palabra que nos habíamos prometido el otro día. Buenas noches. Yo creo, señor ministro, que cuando yo digo que es el principal resorte del aparato de la seguridad del Estado en el orden comunitario e individual, ha habido algunos gritos lanzados en protesta, entendiendo que no hay que esperar una ley para que el ministro del Interior pueda actuar frente a delitos de acción pública. Así es, acá lamentablemente se confunden una serie de términos. Algunos medios de prensa utilizan periodistas que carecen de experiencia o que carecen de conocimientos técnicos como para hablar de algunos temas muy específicos, y otros los hacen con deliberada intención de tergiversar como un método, y han mezclado todo esto. O sea, en nuestro país existe un sistema muy especial, que no es el mismo que existe ni en España, ni en Italia, ni Francia. Nuestro país es un país federal, donde coexisten dos ámbitos de aplicación de la ley. Uno es la provincia y otro es el orden nacional. Este es un sistema federal. Y el Ministerio del Interior tiene a su cargo promover y asegurar la justicia y el orden bajo el punto de vista de lo que es la seguridad, que es el marco de la seguridad. Pero en la actuación directa, en casos concretos, salvo los delitos federales, en nuestro país el Ministerio del Interior no puede actuar si no es a través de la intervención federal o del estado de sitio. Ahora, el estado de sitio no lo dicta el Ministerio del Interior, como andan diciendo, se está estudiando de aplicar el Ministerio del Interior. Cuando funciona el Parlamento, es expresa la Constitución. Es el Congreso de la Nación la que establece el estado de sitio, que jamás en estos últimos meses se ha planteado la posibilidad de aplicarlo. Son cosas que no sé a quién se le ocurrió y empezó todo un comentario que no es cierto. Y la otra forma que tiene de actuar el Ministerio del Interior es la intervención federal cuando esta se dicta en alguna provincia. Pero lo importante de acá es que el Poder Ejecutivo Nacional, que es unipersonal, sí puede actuar. Puede actuar a través de otro conducto que tiene la Constitución y que es el gobernador de provincia como agente natural del Poder Ejecutivo. Entonces, cuando el presidente Menem da orden de actuar, por ejemplo, en el caso concreto de Solana, el presidente da orden de actuar, que se investigue y que se vea cómo es esto. No puede actuar a través del Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior no puede actuar en la provincia de Buenos Aires ante un delito que corresponde juzgarlo por la provincia de Buenos Aires a través de sus dos institutos, que es la Justicia Provincial y la Policía de la Provincia. Pero sí puede actuar el Poder Ejecutivo Nacional a través del gobernador Cafiero, porque el gobernador Cafiero es un agente natural del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Y un delito cometido en la capital federal? Sí, el delito cometido en la capital federal es jurisdicción originaria de la Justicia Federal. En noviembre de 1989, cuando yo entraba a Radio Argentina y me estaba esperando un embajador americano para charlar conmigo a través de Radio Argentina, fui baleado de la misma manera que fue baleado Solanas. Noviembre de 1983, hace unos días yo había conseguido hablar con Menem, habíamos firmado la Pipa de la Paz. La Pipa de la Paz fuman dos, no fuma uno solo, ¿no? O sea, la tienen que fumar los dos. Y me balearon de la misma manera, las piernas, mis piernas fueron atravesadas a balazos. ¿Y qué es lo que fracasa? ¿La policía, el juzgado o qué? Para que en el ámbito de la capital federal, que es jurisdicción del Ministerio del Interior, tal como me está explicando usted, y nosotros habiendo dado al aire las fotos de Enciso y de Llave, que tienen captura desde 1983,
no está renovada permanentemente en la orden del día de la Policía Federal. Eso hace que se vaya perdiendo la atención de la Policía Federal, por ejemplo. Sí, yo lo que quiero decirle en esa preocupación suya es la siguiente. El Ministerio del Interior no es el jefe de la policía. Pero depende del Ministerio Interior. Claro, depende orgánicamente de la política de la Policía Federal. Ahora, yo le digo que la Policía Federal, Kelly, a pesar de las deficiencias que puede tener y de los, digamos, de la falta de medios a veces, de disponibilidades, es uno de los cuadros más seguros del mundo. No es un ataque a la institución. No, claro. No, evidentemente. Y esto que sucede a veces, es producto de que no tenemos claramente establecidos mecanismos que nos permitan permanentemente distinguir lo que es lo principal de lo que es lo accesorio, lo que es más importante de lo que es menos importante. Yo sé, y usted me va a dispensar de que no lo diga ante su platea, que usted sabe bastante lo que ha pasado con el tema Solana. Incluso usted ha hecho algunas apreciaciones. Sí, que después ahora en el segundo bloque, porque yo lo quiero tener un ratito más. ¿Cómo no? Pero usted sabe que hay muchas veces que no se puede hablar de estos temas porque se perturba la acción de la justicia, la investigación. Y en ese sentido, yo creo que va a ser muy importante la modernización de los sistemas que tiene la Policía Federal. Vea, la Policía Federal hace cosas que realmente son encomiables. Nosotros seguimos con un sistema de datos, que es el famoso prontuario escrito, que es el soporte gráfico, donde usted tiene, le voy a dar un solo detalle, usted tiene en una jurisdicción de la capital federal más de 300.000 personas en un día. Y después el caso de los homónimos, por ejemplo. Hay homónimos que hay 50, 40 personas con el mismo nombre y apellido. Todo esto que se tiene que manejar en locales inadecuados, sin medio de ningún tipo. Sin la computadora. Sin la computadora, porque está muy poco informatizado el sistema. Es decir, los quiñeleros tienen más computadora que la Policía Federal. Todo el delincuente, Kelly. El delincuente que va a delinquir se arma una gran estructura que nosotros no tenemos con qué enfrentar. Bueno, empezamos el preámbulo, ahora nos vamos a ir al segundo bloque, un bloque duro, con todo respeto, pero para esclarecerlo a usted, el ciudadano, que se siente por un momento desprotegido. ¿Nos vamos a un corte, señor director? Bueno, yo le voy a preguntar al señor ministro del Interior, el doctor Mera Figueroa, si hay ministro del Interior o no hay ministerio. ¿Cuál de esas dos cosas? ¿O falta una ley? ¿Se va a votar esa ley? ¿Es una promesa? No, Ministerio del Interior hay. Y hay Ministro del Interior. Lo que pasa es que históricamente el Ministerio del Interior ha venido modificándose, ha venido mutando, ha venido cambiando. Y depende con quién se lo compare al ministro actual o con qué época de nuestras instituciones se compare al Ministerio del Interior para poder aseverar de esa manera. Cuando se sanciona la Constitución Nacional, no existía la figura del secretario general de la Presidencia con la fuerza que tiene hoy en día y que es el verdadero coordinador de los ministerios con el Parlamento. Era Ministerio del Interior y Justicia, hoy en día Justicia no está más. Los servicios de inteligencia dependían del Ministerio del Interior, hoy en día no dependen del Ministerio del Interior. Habían 14 gobernaciones, 14 provincias y 10 gobernaciones. El Ministerio del Interior tenía directamente acción sobre esas 10 gobernaciones. Entonces realmente la función del Ministerio del Interior y del ministro eran funciones muy amplias. Además, en los casos, por ejemplo, como el gobierno del doctor Frondizi, existían leyes de seguridad interior que actuaban dando una gran injerencia, no como la que se pretende sancionar ahora, que es mucho más democrática, más medida, más controlada. ¿Injerencia de las Fuerzas Armadas? Usted me está hablando de CONINTE. Del CONINTE, y usted lo conoce perfectamente. Pero el CONINTE, incluso las Fuerzas Armadas quedan supeditadas al Ministerio del Interior en la actuación del plan de conmoción interna. O sea, evidentemente en esos momentos habían una serie de elementos que hacían mucho más lucida, o por lo menos más abierta y más conocida la función del Ministerio del Interior.
Y el otro parámetro que tiene la ciudadanía para ver qué es el Ministerio del Interior o qué ha sido el Ministerio del Interior son los gobiernos autocráticos, los gobiernos militares. Ahí no funciona el Parlamento, entonces todo lo que es la formación y sanción de las leyes se concentra en el Ministerio del Interior. Y el Ministro del Interior es el encargado de la seguridad en todo el país, es el encargado de dictar las leyes y aparece con una gran fuerza. Hoy en día el Ministro del Interior, como está en este momento, la ley de ministerio y cómo está funcionando la República en la Argentina, ha perdido una serie de prerrogativas, que yo no digo que sea malo, uno de esos es bueno. Yo creo que tener un Ministerio de Justicia es muy importante en un momento como este. Yo creo que los servicios de inteligencia dependan del propio presidente de la Nación y no inmediatamente a través del Ministerio del Interior, también creo que es muy bueno. O sea, el mundo va cambiando. Fíjese, ¿qué es el Ministerio del Interior en los Estados Unidos? ¿Qué es el Ministerio del Interior en la República Federativa del Brasil? No son importantes. Pero sí es muy importante el Ministro del Interior en Francia, es muy importante en España, es muy importante en Italia. ¿Por qué? Porque son países unitarios. Entonces es muy importante la Argentina en un proceso militar. ¿Por qué? Porque el país se vuelve unitario. Desde Buenos Aires se maneja todo. Claro que lo importante también es que durante 60 días un sátrapa nazi, perteneciente a la concentración nacionalista universitaria, de triste memoria en todos sus crímenes a lo largo cometidos por esta entidad, es el hombre que ha hecho las juntas promotoras para los que se han insubordinado ante la Constitución y querer dar el golpe. Estoy hablando de Giannanini, estoy hablando de los Nalga Pintada, se llame Mohamed Ali Zeneldin o se llame Rico, el rico tipo. ¿Cómo explicar que estén 60 días y que no haya manera de defenderse de esto? No, es decir, defender a los jubilados de ser utilizados por un lado, porque ahí lo que se está esperando, y nuevamente vuelven a la carga, que muera un jubilado. Y el velorio que va a haber ahí lo tira Menem del gobierno. Sí, vea, el presidente le había sugerido al Ministerio del Interior, o sea, había dado una orden indirecta, no expresa, no explícita, de desalojar la Plaza Lavalle. Pero esto que usted está diciendo ahora, Kelly, no era público. Recién se empezó a esclarecer esto en los últimos días, en los últimos 10 días. Pero Giannanini viene trabajando hace 2 años con esto. Perfecto, pero ante la opinión pública, lamentablemente los medios de comunicación no habían planteado todo esto, incluso la infiltración que había habido de activistas que no tienen nada que ver con los jubilados, son activistas de partidos políticos que se habían infiltrado en esta manifestación de los jubilados y habían actuado en consecuencia. ¿Cuántos millones de peronistas habrán en el No, por país? eso yo quiero aclarar esto. Entonces el presidente ya nos había dicho a los responsables de esto, que en este caso es directamente el Ministro del Interior, que él quería que se terminase este estado de indisciplina y este estado de actuar fuera de la ley, o sea, de actuar por medios paralelos a la ley, o sea que en última instancia era pretender actuar por ese principio de la propia mano, cosa que él no iba a admitir. Bueno, entonces empezamos toda una política de esclarecimiento, hasta que el día antes al desalojo el presidente dio una orden expreso, se desaloja y bueno, cumplimos la orden. Pero fíjese usted que la diferencia que hubiese sido si no hubiese estado totalmente esclarecido ante la opinión pública la actuación de este señor Giannanini y la actuación de algunos activistas de extrema izquierda, entonces hubiese quedado como una acción contra los jubilados. Y por otra parte también tenemos que tener en cuenta que recién, hace 10 o 12 días, nuestro gobierno ha planteado con toda crudeza, con toda sinceridad, pero de la única manera en que se puede plantear a los ciudadanos, a los argentinos, la situación de los sistemas previsionales que están fundidos en nuestro país y cuál es la única forma de salir. Entonces, en este momento, el derecho de petición que eventualmente, aún con exceso, pueden haber estado ejerciendo esos señores, se ha terminado. No me refiero a Giannanini, sino a los jubilados a los cuales él puede haber utilizado. Entonces, en este momento yo lo que le puedo decir es el tema jubilatorio está prácticamente terminado en lo que hace su normativa y en lo que hace la decisión política del gobierno. Por lo tanto, no vamos a permitir ningún desborde y quien se crea con los derechos vulnerados o de alguna manera que ha sido quebrantado alguna pretensión subjetiva, que concurra a la justicia o que plantee proyectos modificatorios de ley al Parlamento como corresponde, pero no acción directa porque esto es insubordinación. Ahora, fíjese una cosa, el diario Clarín el día domingo, en el editorial de fondo, plantea de una manera, y yo le digo a Mañeto que se cuide con los editoriales, porque ya le hice un juicio a Somos, una porquería,
La policía bonaerense esconde otras certezas. Los atacantes habrían sido no más de cuatro, tendría que decir, ex integrantes de los cuerpos de seguridad de la institución. Se asegura en esos ambientes que los agresores estaban a tiro de ser capturados, pero imprevistamente sus fotografías fueron expuestas durante un programa de televisión del canal oficial. No es oficial, es del Estado, el Estado es mío. Lo administra el gobierno, democráticamente o totalitariamente. Yo estoy acá, quiere decir que democráticamente. Cuando la policía llegó a Chascomús, ya los atacantes se habían escabullido y desde entonces parecieran haberse fumado los rastros. El daño por semejante descuido resultó doble. Los supuestos responsables no solo huyeron, sino que además no podrán ser cariados en rueda de testigos por haber sido revelada su identidad en un medio de comunicación. Yo le quiero decir al señor ministro del Interior que si bien es cierto no tiene alcance en la provincia de Buenos Aires hasta que no se modifique esta ley, le digo que la policía de la provincia de Buenos Aires, no la institución, sino algunos hombres que juegan en inteligencia, están trampeando a la ciudadanía toda. Yo pasé la foto, no por primera vez acá, varias veces pasé la foto de Alejandro Enciso, alias Pino, Pinito o el Polaco, y Llave, que es de Chascomús casualmente. Son los que tiraron la bomba al hospital británico, los que me valieron a mí, los que han cometido varios atentados más y han baleado a Solanas. Yo hago una pregunta muy sencillita, porque si no daría la sensación que por haber presentado las fotos acá, esta gente ni tiene alcance judicial de esta manera. Y es mentira, porque la gente busca un identikey cuando hay un atentado. Si el identikey lo ubica al asesino o al que tiró el tiro, quiere decir que está anulado porque lo ubicaron con el identikey. Eso es una trampa. Que me extraña que el diario Clarín se sume a esta porquería, pero no es la primera vez. Entonces, que no se queje el diario Clarín si yo replico como corresponde y me sobra material. Yo aviso eso, una vez más, para que después no lloren. El tema es el siguiente. Hay gente que está con captura desde el año 83, Mera Figueroa, en la capital federal y todo el territorio de la República, y no salen en la orden del día. La banda de Gordon está reorganizada. Concentración Nacionalista Universitaria está reorganizada. ¿Cómo hacemos? ¿Tenemos que esperar a que se modifique la ley o se actúa? ¿Cómo es la cosa? No, en esto no tiene nada que ver la ley. La ley que yo he dicho, y de paso vuelvo a aclararlo una vez más. Es importante. Sí, que me impide actuar, mejor dicho, impide al Poder Ejecutivo, que en nuestro país es unipersonal. Poder Ejecutivo es nada más que el Presidente de la República. Y nosotros somos secretarios, los ministros del Poder Ejecutivo, pero no somos el Poder Ejecutivo, somos colaboradores del Poder Ejecutivo. Puede actuar en las provincias de dos maneras. O a través de un agente constitucional, como es el gobernador de provincia, o a través de una forma directa a través de sus ministros. Para que el Ministerio del Interior pueda actuar ejecutivamente, hace falta la Ley de Seguridad Interior, que va a fijar en qué casos el orden central puede actuar directamente en la provincia. Esto es lo que se va a discutir en esta semana. El otro tema es el tema de que el gobierno nacional puede actuar a través de instrucciones. Yo he ido a La Plata, he hablado con el gobernador Cafiero, he hablado con el ministro de Gobierno, llevando las inquietudes del señor presidente en el caso Solano. O sea, el presidente actúa a través del gobernador de la provincia de Buenos Aires, o del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces se puede actuar, siempre se puede. Lo que pasa es que si nosotros llegamos a mantener el estado de seguridad interior, o sea, la situación de hecho que permita actuar para el mantenimiento de la seguridad interior y que no se vulnere a través de la racionalidad de la aplicación de todos los medios del Estado Nacional, vamos a tener mucho más inmediatez y vamos a tener participación en una serie de hechos que ahora no tenemos. Sino a través de los gobernadores, ahora lo vamos a tener en forma directa, es lo que me refiero. O sea, no estamos sin defensa, es un sistema distinto. Una cosa es actuar directamente y otra cosa es actuar indirectamente. Y en lo que hace a este tema concreto que usted plantea, yo creo que más que un problema de ley es un problema de organización. Tomo en cuenta, noto, lo mismo deben estar haciendo en este momento otros miembros de la Policía Federal, que en este caso es el organismo que a mí me compete, para averiguar, porque realmente desconocía de que delincuentes conocidos, delincuentes prontuariados y no, con vaya captura, con pedidos judiciales de captura, sí, dejen de salir en las órdenes del día. Esto lo voy a averiguar y si es así vamos a enmendar la cosa, porque es muy importante el manejo racional de este instituto. Claro, yo le diría, señor ministro, que en el campo Orleti, por ejemplo,
estos dos que estoy mencionando formaron parte de un grupo de más de 20 que violaron a una señora, famosa actriz, delante de su marido. Esto es terrible. Entonces están con una impunidad total caminando, y esto demuestra de que la democracia está empezando a ser hackeada, y además tienen dinero del narcotráfico, y esto es peligrosísimo. Entonces, o los ponemos presos o no juguemos con estas trampas que salen en el editorial, porque esto es terrible. Esto. Lo que yo le digo es que acá hay un poco de... se está aventando y se está teniendo miedo con respecto a la posibilidad que tiene el Estado de mantener la tranquilidad y la seguridad. Yo le aseguro que el Estado argentino, el Estado nacional, está en plena posibilidad de mantener la seguridad. Y a mí me interesa todas estas acotaciones que hace, por ejemplo, lo que está haciendo usted ahora, porque si bien es cierto que eso no alcanza a poner en peligro la aplicación de la seguridad, sí son elementos que van demostrando que se empiezan a aflojar la suma. La suma, pues. O sea que esto es muy importante, pero lo que sí yo le digo a todos sus oyentes y a todo el país es que nuestro país está en plenas condiciones de mantener el orden y la seguridad interior, aún sin la ley. La ley que pretende sancionar el Congreso en este momento es una ley democrática, es una ley buena, es una ley de buena filosofía y es una ley de buenas instituciones. Vuelvo a repetir, yo no estoy de acuerdo en aspectos de la ley, sobre todo en lo que hace a los aspectos de coparticipación del poder parlamentario y de igualar facultades de las provincias con la nación. Estos son los temas básicos, donde yo creo que el poder parlamentario tiene que ser un poder de control permanente. O sea, cuando se entra a poner en juicio o a tratar de actuar sobre lo que son los derechos del ciudadano, los derechos constitucionales, sus derechos humanos, sus derechos básicos, liminares, entonces tiene que haber un control sobre ese organismo de hierro, y ese control lo tiene que hacer el Parlamento, porque es el único que tiene realmente representación política directa de cada uno de sus miembros. Es el órgano político y de control de la democracia y la república por excelencia. Entonces, si una ley de seguridad interior también coparticipa en su aplicación en el Parlamento, ¿quién juzga? ¿Quién aplica? Entonces, lo que nosotros pretendemos es que el poder, en primer lugar, la república no es solamente la división de los poderes. La república también es periodicidad de las funciones, responsabilidad del funcionario. Hay que partir de la base que los funcionarios que llegan a ocupar cargos de la república, los ministros, los directores, etcétera, etcétera, tienen idoneidad y son funcionarios responsables. Por lo tanto, no hay que buscar atar de tal manera como si el que se va a sentar al Ministerio del Interior o al Ministerio de Defensa o al Ministerio de Justicia no fuese idóneo, o sea, no fuese correcto, hablemos claramente para que entiendan los ciudadanos. Aquí que supone que el que se siente es correcto. Entonces, pero igual, nosotros tenemos que tener un gran aparato de control, sobre todo cuando están en juego los derechos de los ciudadanos, porque no podemos permitir que se vulneren derechos de los ciudadanos por falta de control o de previsión previa. Entonces, lo que nosotros queremos, lo que nosotros pretendemos, es que sea el Parlamento, por ejemplo, si se empieza a ejecutar un hecho en virtud del cual se aplique la ley de seguridad, que el ministro o el responsable de haber puesto en aplicación medidas de excepción previstas en la ley de seguridad, automáticamente quede bajo control parlamentario. Eso es lo que corresponde, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos va a dar seguridad. Y no me interesa a mí tanto que estén dos diputados o dos diputados y dos senadores discutiendo qué se hace. Correcto. Bueno, yo creo que lo voy a poder convocar otra vez más, porque en este año va a ser un año terrible, Mera Figueroa, y vamos a esperar entonces que el Congreso vote esta ley de seguridad. Sí, yo espero que el Congreso, además no es tan urgente el tema. Yo he dado un ejemplo a un grupo de periodistas conversando, dicho, me han hecho una pregunta, ¿por qué yo no había podido actuar en tal caso determinado? Y dije, pues no hay ley de seguridad. Hasta que no se sancione la ley de seguridad, esto no se puede hacer. De ahí salieron a plantear de que todo esto pasa porque no hay ley de seguridad. Va a haber ley de seguridad, va a pasar lo mismo. Sí, que no hay ley de seguridad o que no hay ministro del Interior o que no hay ministerio. Va a pasar lo mismo, porque acá no es por prohibición. Prohíbo que haya delitos, prohíbo que se valga. Lo que nosotros tenemos que hacer es otra cosa, es detener a los responsables y someterlos a la acción de la justicia. A los peces gordos, ¿no? A los peces gordos, a los flacos, a todos, al que viola la ley. Sí, pero sí, fundamental a los claro, gordos. los peces gordos, ¿no? Fundamental a los gordos.
Bueno, yo creo que ha sido instructiva, esperemos, vamos a esperar la ley a ver en qué cambia Y esto. ya le digo, espero que podamos modificar la ley, no importa si se trata en esta semana o en la otra, lo importante es que los 4 o 5 institutos que nosotros pensamos que hay que modificar, lo podamos hacer. Y si no, saldrá la ley como la sanción de diputados, después la sanción de senadores, porque igual la ley es fundamental que salga, y el Poder Ejecutivo la acatará o no la acatará. Si la acata, la pondrá, la publicará y la promulgará, si no la vetará y seguiremos discutiendo. Lo importante es que jueguen los institutos de la República, lo importante es que juegue la democracia. Sí, que la víctima y tenga que ubicado a los victimarios, ¿no? Y que esta sea la metodología y no esa. Sí, que la víctima y ubiquen a los victimarios. Así es. Nos Todo vamos a un el corte, señor director. Le agradezco a Mera Figueroa esta noche aquí. Creo que se ha podido expresar con toda libertad en un canal del Estado. Le agradezco su atención. Bueno. Todos son expertos en seguridad interior. Yo le voy a dar prioridad al tema de los jubilados. Sí, Todos somos expertos en seguridad. yo sigo creyendo que va a haber el quilombo en el Congreso, en los tribunales, Sí, por supuesto. que Por el eso plan forma de parte de estos nuestra estrategia. Claro. Bueno, la lógica hubiera sido juntar a Simón Lázara, diputado, buenas noches, Federico Clerici, buenas noches, Buenas noches. y Miguel Ángel Tomás, y el Ministerio Interior acá hubiera sido Hubiera sido divertido, por lo menos hubiéramos debatido algunas cosas que dijo el una ministro. ensalada Waldorf, Sí, hubiera sí. sido esa, ¿no? Pero no podemos hacer de esto una tribuna de debate Congreso y Ejecutivo, ¿no? Y no me gusta, después que se vaya un invitado, tocar el tema que toqué con él, porque parecería que fuera una cobardía del periodista, que creo que no corresponde, pero eso no quiere decir que no toquemos el fondo de la cuestión. Usted fue agredido prácticamente de alguna manera, y creo que Simón Lázara dijo, vos no podés ser jubilado, salir de acá, una cosa así. Sí, más o menos. Sí, uno que me dijo, bueno, tenés que estar acá. Yo le dije, pero vos cara de jubilado no tenés, así que menos podés estar. El tema es, ¿ustedes creen sinceramente que la ley de seguridad es un poco para reforzar la democracia, hacer una democracia de acero,
la perspectiva de desbordes o esto o lo otro, no salir de la ley porque se la pide al Congreso, al Poder Ejecutivo. ¿Sale esa ley o no sale? Bueno, yo creo que va a salir el día miércoles. Se ha pedido una sesión especial para tratar este tema, esta ley de seguridad interior, que por otro lado no es una ley de excepcionalidad. Yo quiero ser muy claro en esto. La finalidad de la ley es hacer más eficiente el esfuerzo nacional de policía, es decir, colocar sin burocracias en un mismo ámbito a todas las fuerzas de seguridad y policiales que operan contra las viejas y las nuevas formas del delito en el ámbito que corresponde, que es el Ministerio del Interior, para que con los escasos recursos que el propio ministro reconocía recién que tienen las policías y otros organismos de seguridad, podamos darle eficacia. Nosotros lo que queremos con esta ley es garantizarle a la comunidad argentina un esfuerzo coherente, sistemático, coordinado y permanente en orden a aumentar sus niveles de seguridad, por un lado, y por el otro, garantizar que esa eficacia no se dé de palos con las necesarias preservaciones de las libertades públicas y de los derechos individuales, porque si una acción del Estado no se basa en el principio de la preservación de estos valores de los ciudadanos y se dedica a atacar estas formas del delito, pero no lo hace preservando lo que justamente se busca como valor sostener, que son esas libertades y esas garantías, pierde todo sustento ético. Entonces, esta ley apunta a ordenar, a coherentizar, a planificar centralizadamente la acción contra las viejas, dije recién, pero también contra las nuevas formas del delito, que son las más peligrosas. Las grandes bandas, usted lo señaló al principio, Kelly, las grandes bandas de reducidores, piratas del asfalto y fundamentalmente el narcotráfico. Ahora, este es el tema de fondo. Fíjese, Tomás, yo estaba enviando a Lázara, estaba enviando a Clerici. La ley antes eran 5 días con opción a 5 días más con firma de juez. Parece decir que el medioevo le permitía tener a un inocente 10 días en un calabozo, un tribunal, en una comisaría. Incomunicado. Y era este tipo, por salir al tercer día de ahí sin saber nada de su familia, de sus hijos, cuanto más inocente era, más ganas tenía de gritar, soy culpable. ¿Saben cuánto tiempo estuve yo, Lázaro, incomunicado? Sin leer, escribir, recibir visitas, 36 meses sin ver a mis hijos. Tuve 2 años secuestrados. Son muchos, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo vengo, claro, usted dirá que es un caso individual, ¿no? Pero para mí pasó mucha gente. Entonces, cuando yo siento que, a ver, usted está detenido, Clerici, ahí tiene un teléfono, avisa a su abogado de su familia. Seguro. Y usted, antes de tantas horas, tiene que tener un razonamiento. A mí me nefrega que no haya computadora en la policía, porque si la tienen los quiñeleros, la tiene que tener la policía. Ese fue seguramente un mal argumento para decir que la famosa ley que restringe a 10 horas el máximo de detención de una persona en averiguación de su identidad es en razón de que no hay medios de informáticos para pero no está el problema. dijeón en los patrulleros. Pero si no está, hay que ponerlo, porque no pero se puede está el hacer depender la dijeón, libertad de las personas de un problema de medios en función de la cuestión técnica, porque decíamos un poco en broma antes, si mañana falta una foja de un expediente, alguien se tendría que comer, digamos, 1 mes o 2 meses porque le faltó, no encontraron el legajo. ¿No? A mí me robaron el prontuario. Este no es el argumento. Entonces, la verdad, acá hay que decir las cosas como son. Denle los medios, se gaste la plata de una manera más racional. Es cierto que hay dificultades, pero para algunas cosas tienen absoluta prioridad. Preservar la seguridad pública y la libertad de las personas es una gran prioridad para el Estado y una gran prioridad para todos nosotros. Ahora estamos enfrentando dificultades, pero también son dificultades cuando de pronto hay una racia, y son dificultades para la policía cuando como resultado de una racia murió un chico. No importa, es decir, importa sí su muerte, digo yo, no vamos a discutir cómo, lo que importa es el resultado. ¿Qué quedó cuestionada? La propia institución policial. O sea, era una garantía para la institución policial la existencia de una ley que permitiese, que hiciese actuar de determinada manera. Las leyes no se hacen para combatir o no una institución, se hace para establecer reglas del juego que determinen, acá están los derechos y garantías de las personas, acá están las obligaciones de las instituciones, acá están sus atribuciones para actuar. Entonces, cuando nosotros dijimos, en aquella ley, y seguramente la ley de seguridad interior, que a veces discrepamos con Tomás, pero entendemos que hay necesidad de establecer un marco, cuando dijimos en el tema de la ley referida a la Policía Federal, que es necesario establecer límites, y esos límites están en relación a los derechos de las personas, para garantizar efectivamente combatir
con mucha más práctica, con mucha más eficacia a la delincuencia, es que lo hicimos pensando seriamente en todo el conjunto al que tenemos que pensar. No solamente en una preocupación burocrática de saber cuánto tiempo se tarda en llegar a alcanzar un legajo, porque ese tiempo que se tarda en alcanzar un legajo para identificar a un ciudadano, ese ciudadano está preso, y esto hay que tomarlo en cuenta. Claro, fíjese que Remigio Moreno se debe recién dar cuenta lo que es. Una cosa es hablar de estar preso, otra cosa es estar dentro de la prisión. Una cosa es hablar de la muerte, otra cosa es estar muriéndose. Yo he visto, por ejemplo, a través de los años que estuve preso, cómo caían colectiveros que habían chocado, por ejemplo, un día viernes. Y el juez, muy cómodo, no le tomaba declaración, lo mandaba Devoto. En Devoto, los presos caían en pabellones, eran primarios, estaban bajo los efectos seconal, se agarraban a la reja. En una escena de cualquier película yankee que hayamos visto, lo que sí, gritaban, llegó la carne. Entonces, el colectivero salía el lunes o el martes, pues salía violado, un padre de familia. Esto es una historia que nadie sabe, porque no vive dentro del penal. Pero los jueces tendrían que saberlo. Ahora, ¿quién tiene que saberlo? ¿El Congreso, el Ejecutivo, la Justicia? Todos, por eso... Esto es trágico, esto es una historia trágica. Celdas que dan para uno, viven 5, viven hacinados. Por eso hay que sacar el código, la reforma al Código Procesal Penal, que estableciendo el juicio oral va a garantizar juicios mucho más rápidos, con mucha más eficiencia en su Ustedes desarrollo. son una generación que tiene una responsabilidad ética y moral terrible frente a los muchachos nuestros, nietos o hijos. Clerici, ¿cómo se sintió usted cuando lo agredieron? No, yo la verdad que no le... ¿Vieron que le lavaron pero el rostro, sacaron el maquillaje? ¿Cómo fue la cosa? La verdad, Kelly, que no le di a este tema la importancia que le han dado a los demás. ¿Y sabe por qué? No la agresión, pero el hecho en sí. No, pero ¿sabe por qué? Porque yo creo que a lo largo de estos 8 años ya se ha probado reiteradas veces que las instituciones están funcionando para la defensa de la democracia. Para lo que no están funcionando bien es para resolver algunos otros problemas concretos que tiene la gente. Entonces, cuando yo salía a ver si era posible hablar con la gente, no salí tanto pensando en lo que me pudiera suceder a mí o en la cantidad de infiltrados que pudiera haber allí, sino pensando que si no conversamos con la gente, tenemos menos chance de resolver estos problemas. Y fíjese que una de las conclusiones que saqué es que el ministro de Economía terminó hablando en algún caso con alguien que no era jubilado. ¿Pero por qué? Por ejemplo, porque el presidente Menem en 2 años no ha recibido a las instituciones que vienen desde hace años representando a los jubilados, porque el mismo ministro de Economía no había tenido este tipo de diálogo, porque por encima del nivel de subsecretario parecía que nadie estaba interesado en conocer cuál era el planteo que se hacía desde el otro lado. Entonces, me parece que nosotros estamos aquí no solamente para resolver los problemas de los derechos individuales y los problemas de las prácticas democráticas, que reitero, se ha demostrado reiteradas veces que esto lo estamos haciendo y lo están haciendo muchos, sino que tenemos que bajar a resolver otros problemas de la gente, y esto lo digo con franqueza. En el tema de los jubilados es una deuda pendiente del anterior gobierno, de este gobierno, del oficialismo y de la oposición. Entonces resolvamos también este tipo de cuestiones. Los anteriores gobiernos también. Pero sin duda... Ahora, Federico Clerici y Lázara y Tomás, ustedes y todos nosotros hemos sentido ya expresiones contra los extremismos de derecha y de izquierda, y estamos en contra de los extremismos, ¿correcto? Queremos defender el sistema constitucional, la seguridad del mismo, dentro de la ley. Una de las bases fundamentales es el Congreso, las leyes y todo lo otro. Yo le voy a pedir al señor director que me pase un saludo de un personaje con su Hey Hitler, por favor. Fíjense en ustedes, lo conocen. Otalagano. Página 12 lo denuncia el otro día, creo que el viernes pasado, como que va de asesor a la Corte Suprema. No sé de qué corte, si de Catamarca o de Biafra, pero y dice que Hitler tiene que revivir de nuevo y que Hitler tiene que nacer de nuevo, o sea que entre él y Biondini son hermanitos siameses. ¿Qué hace el Congreso frente a estos delitos de acción pública? ¿Se le podría dar un cargo público a este hombre? No, yo creo que tiene una actitud tan claramente antidemocrática, no debería estar ocupando un cargo público, me parece que sería lamentable por otra parte que lo tuviera. ¿Se equivocó página 3 entonces? No, quien se equivocó fue quien lo designó. En todo caso, si es que efectivamente está designado, se equivocó quien lo designó, o no se equivocó y no se da cuenta que tiene que establecerse límites.
precisamente lo que significa la Corte de Justicia, que es el lugar desde donde se debe, Justo que es la ahí. última instancia de la protección de las garantías de los ciudadanos. El que dijiste dentro de la justicia. Realmente tener una persona que sea asesor, que tenga estos pensamientos, estas actitudes, está contrario al objetivo mismo de funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Toma, Nación. por el amor de Dios, sigo preocupado. ¿Es cierto lo que salió de que la embajada americana, un personal de la embajada americana, ha resuelto que Vaca Narvaja tiene que ser diputado? Entonces ya no ¿Dónde lo es. leyó, en ya- Página 12? No, lo leí en noticias hoy, en otro lado también, ¿no? Varias, No, guarda. es poco. Pero además hay algo peor todavía, ¿no? Ya Tolman no sería nada más que Braden así. No, perdón, vamos por partes. Es mentira, diga, no es cierto. Pero es absolutamente falso. Se cae sin sustento solo desde el sentido común. Pero me parece que se le está... creo que hay una cierta intencionalidad de colocar, Claro. por otro lado, a la Embajada de Estados Unidos o Estados Unidos como una suerte de factor de determinación o de Pero no a la decisión de la embajada, cuestión. a un miembro de la O embajada. a un miembro de la embajada. Bueno, me parece que esto es un exceso, realmente no es bajo ningún punto de vista aceptable y desde ya, por lo menos la actitud que ha manifestado en este sentido el Parlamento, por un lado, pero también el justicialismo ha sido muy clara. Una cosa es mantener relaciones y las mejores relaciones posibles y otra cosa aceptar, cualquiera sea el país, la injerencia en los asuntos internos. Terrible. Que creo, además, que no se da en estas circunstancias. Pero dejando de lado esto, que lo tomo así superficialmente porque creo realmente que no se compadece ni con la realidad ni con el mínimo sentido común, sí quiero retomar algo que usted le preguntaba a Lázara, en el sentido del nombramiento de un personaje como este señor en la Corte Suprema. En primer lugar, no ha sido nombrado, no consta bajo ningún punto de vista, son también trascendidos. Pero presupongamos que se me preguntara... Página 13 lo da como... Sí. Por eso digo, también lo de, como es lo de la embajada, lo dice página 13. Mire, página 12, digo. No, 13. 13. Sí, entró en Jetta porque tiene problemas Mufa. conmigo. Mire, yo siempre he dicho de ese diario, o de algunos de los que manejan ese diario, que tienen la misma actitud que Videla, que Macera, o cualquiera de los que estuvieron en la dictadura. ¿Sabe la diferencia fundamental que hay entre una democracia y una dictadura? La inversión de la carga de la prueba. Sofobi dijo, En democracia... perdone que lo corte, Sí. Sofobi dijo ayer, hablan de izquierda, pero la platita le entra por la derecha. Sí, pero al margen de eso, a mí lo que me preocupa es la cuestión de fondo. Usted no puede, por presunciones o por una suerte de manipulación de determinadas situaciones, decir o estampillar frente a la opinión pública la sospecha sobre tal o cual persona. Porque esa persona tiene que saber decir, no, mire, yo no soy, tengo que demostrar que soy inocente. Claro. Esto es lo mismo que una La dictadura. inversión de la En prueba. nombre de una ideología progresista, supuestamente, pero se invierte la carga de la prueba, que es lo mismo que hacía la dictadura en este país, que le costó tantos disgustos, tanta sangre y tantas barbaridades a nuestro país, de la que todavía no nos estamos del todo restablecidos, como lo demuestra, usted lo dijo, esas bandas que operaban en aquella oportunidad son las mismas que se están reorganizando para volver a operar porque quieren atentar de nuevo contra la democracia. Y están operando. Entonces, claro que está. Entonces, yo digo concretamente, volviendo al tema de Otalagano, no consta en absoluto que haya sido nombrado asesor de la Corte Suprema. Pero si a mí me preguntara qué opino, creo que ese tipo no puede, bajo ningún punto de vista, ocupar ningún cargo público. Y desde ya le anticipo que si así fuera en el Parlamento, y particularmente, y tomo el compromiso personal, voy a ser el primero en poner el grito en el cielo y utilizar todas las potestades que la Constitución le otorga al Parlamento yo creo que para rechazar le van a una ganar de mano varios, van a tener que tirar mano Sí, primero. Lazo, seguramente, de Clérigo. sí, seguramente Lo haremos va a en mucho pedir conjunto. información. Lo haremos en conjunto. No, pero no está de más señalar que es bueno que página 12 lo haya puesto en la opinión pública. Yo Sí. comprendo que haya discusiones con página Sí. 12, pero creo que Correcto. es bueno señalar de que no es malo, que el hecho que algunas veces se digan algunas cosas no es tan malo. No, ni tan- ni tan- el ni artículo tan 14 de la Y a mí- Constitución, el el derecho a otro emitir tema, el otro opinión tema. sin No, censura pero además- previa. Está bien, pero hay que tener responsabilidad. Sí, pero además No, yo, pero yo para diría acá que lo cierto estamos, es una cosa estamos importante. ocupando demasiado tiempo en las minorías, ocupemos más tiempo con las mayorías, Kelly. Clérici, salga con custodia ahora. Que no le Eh, Pero no fueron no. los jubilados los que le pegaron a Clechi. No, hay que decir claro, verdad. la patota, Esa es la verdad. patota de Rubén. Nos vamos a un corte, señor director. Yo le agradezco esta noche a ustedes. Gracias a usted. Gracias a usted, Kino.